¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegra mucho que estés aquí porque eso indica que eres una persona que se compromete con su salud y que le interesa cada vez aprender un poco más. Así que créeme que te traigo lo mejor y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es un factor importante a la hora de saber si estamos en nuestro peso ideal. Bueno, para empezar tenemos que entender que hay muchos métodos que nos van a indicar cómo está nuestro peso en relación con nuestra altura o incluso cómo está nuestra masa corporal estructurada. Bueno, hay que entender que estos índices no son más que el cálculo sobre cierta masa de nuestro cuerpo. Es decir, existe algo que se llama índice de masa corporal, por ejemplo. Entonces, este índice no es más que la relación de la masa corporal, es decir, del peso que tenemos con nuestra estatura, no basándose en nada más. Puede que varíe muchísimo y que incluso a la persona que tiene mucha salud y que es delgada, que tiene una complexión más baja, pero sin embargo pues tiene toda su salud estable, se le indique el índice de masa corporal que no tiene salud, que está en desnutrición, por ejemplo, y puede que a la otra persona se le indique que está, puede que a la otra persona se le indique que está en sobrepeso, cuando en realidad las dos personas están saludables. Aquí quiero llegar con esto, que importan más otros factores como el índice de grasa corporal o el porcentaje de grasa corporal, el índice de masa libre de grasa son incluso más importantes que este primero. También hay que entender que el índice de masa corporal es un método que se utilizaba más antes y pues como se tenían menos estudios respecto a cómo era la salud respecto al peso y respecto a la altura de los individuos, bueno, pues que se utilizaba mucho antes. Sin embargo, pues ya se han dado más actualizaciones en cuanto a estos temas, ya se han hecho más estudios y pues los estudios demuestran que es mejor, por ejemplo, saber cómo es el porcentaje de grasa corporal, es decir, por ejemplo, en hombres se suele dar que es de un 10 a un 20% de grasa corporal, por así decirlo. O sea, suele ser más común que los hombres haya de un 15 a un 20 en estado normal, sin hacer ejercicio. Y puede ser que las mujeres, por ejemplo, sean un 20 o un 25, por ejemplo. Que esos son márgenes normales y de salud de mujeres y hombres, ¿no? Y por ejemplo, también existe otra que es el índice de masa libre de grasa. Bueno, pues aquí hay que entender que el índice de masa libre de grasa se basa en la eliminación de la grasa como masa y te indica el índice, ¿no? Entonces, hay una fórmula, y aquí la tenemos en pantalla. Esta fórmula es la que nos va a dar el índice de masa libre de grasa. Y bueno, pues para poner un ejemplo muy claro, es por ejemplo. Este es mi caso concreto. Pues, por ejemplo, yo peso 79 kilos y lo multiplicas por 1 menos 15% de grasa, que es la grasa corporal que tengo. Y el resultado de la ecuación de arriba, pues lo divides entre tu estatura al cuadrado. En este caso la estatura la vamos a tomar por metros, entonces sería 1.79 metros al cuadrado. Bueno, pues tenemos que hacer esta ecuación para saber cuál es nuestro índice de masa libre de grasa. En mi caso, pues ya haciendo toda la ecuación, nos da 20.95. ¿Qué es importante aquí? Bueno, pues la normalidad en el caso de los hombres es tener un índice de masa libre de grasa de 20 a 22. ¿Ok? Es lo normal, entonces yo en mi caso pues estoy en lo normal. ¿Cómo podemos saber si no tenemos salud? Bueno, pues entendemos que menor a 18, o sea, índice de masa libre de grasa menores a 18 en el caso de los hombres, vendría siendo ya un caso de desnutrición, porque pues digamos que ya no tiene tantos músculos, ya no tiene tantos huesos, entonces pues ahí sí tendríamos que checar a un profesional, pues ya tendríamos un problema algo notorio. Si es 18 pues no hay tanto problema, si ya menores de 18 pues ya tendríamos que intentar buscar ayuda en ese caso. Y el tope o el máximo podría ser de 25, ¿ok? Pero es muy difícil que tengas un 25. ¿Por qué? Porque por lo general las personas que superan 25 o llegan a 25 pues no son personas naturales, es decir, personas que se inyectan esteroides. Sí es cierto, sí que es cierto que hay personas naturales que pueden llegar a 25, pero son muy contadas esas personas y no pueden pasar de ahí, ¿ok? Entonces sería un techo fisiológico que todos tenemos. Y en el caso de las mujeres, pues entre un 16 a un 17% de índice de masa libre de grasa sería lo más idóneo, lo más sano en eso, o sea, sería lo más normal. Y ya bajando, un 13, un 13.5 sería lo más como el límite para abajo, y ya a partir de 13 para abajo pues ya sería una salud severa y tendrías que ir con un profesional para que te ayude. Y ya en el caso del techo fisiológico, pues las mujeres suelen tener como máximo un índice de masa libre de grasa
de 22 como máximo. Ya superándolo, pues ya recordemos que no se puede, o sea, naturalmente no se puede. Y bueno, aquí hay un dato que a lo mejor no muchos saben cómo sacar, es el porcentaje de grasa corporal y fácilmente, bueno, pues que tenemos que, pues, cuando tenemos un cierto porcentaje de grasa corporal, por ejemplo, aquí les voy a poner una imagen, en ciertas imágenes de otras personas con diferentes porcentajes de grasa corporal, bueno, pues aquí la tienen en pantalla, pues más o menos así se ve una persona, entonces pues por la pura imagen pueden más o menos sacar cuál es su porcentaje de grasa corporal, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, pues por ejemplo también existen otros métodos, como otros métodos, bueno pues hay calculadoras en internet que directamente poniendo por ejemplo tus medidas de brazo, de cintura, de pecho y tu peso corporal y tu altura, pues ya te dice más o menos un porcentaje de grasa corporal que puedas tener. Y por ejemplo también existe otro método, y este ya es un poco más, más pues, complejo, es el plicómetro. Bueno, pues es un aparato que mediante cierta presión en ciertas zonas del cuerpo, bueno, pues las fórmulas que da a una computadora, pues, nos da nuestro porcentaje de grasa. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Yo lo que hago es utilizar el plicómetro, después combinarlo, pues decir, bueno, pues me veo más o menos así, por ejemplo, y después la calculadora que está en internet, pues me indica que tengo este porcentaje. Entonces lo que hago es, bueno, pues junto los tres y hago un promedio de los tres, ¿ok? ¿Por qué? Porque el plicómetro tiene el defecto de que te da un porcentaje de grasa muy bajo y los demás te dan un porcentaje de grasa pues elevado a veces, o incluso pues el de la vista pues está un poco más difícil. Entonces pues al tener los tres métodos, pues ya tienes pues, un margen mejor de resolución ante ese problema. Entonces, pues, que sepas que puedes hacer eso, que puedes utilizar simplemente la calculadora en internet o puedes con la pura imagen. Bueno, pues, ese sería mi aporte. Y porque les digo que el índice de masa libre de grasa es importante. Bueno, pues es más importante que el índice de masa corporal porque nos da una idea más segura de cómo está nuestro cuerpo ya en relación bien basada. O sea, digamos que no es lo mismo que te den una estructura global del cuerpo a que te den una estructura concreta de la masa libre de grasa, es decir, órganos, huesos, músculos, ya es más directo, ¿no? Y si esto lo combinamos con el porcentaje de grasa que tengamos, pues ya nos daría un mejor margen para saber si estamos en una buena salud o no. Entonces ya, por ejemplo, si tú eres una persona muy ancha, es probable que tu índice de masa corporal pues sea bastante alto, pero pues ya si aplicas esto, el índice de masa libre de grasa, y lo combinas con el porcentaje de grasa corporal, que ya les dije que en hombres de un 15 o un 20% es lo más normal, en mujeres de un 20 o un 25% es lo más normal. Bueno, pues sabiendo estas dos cosas, pues ya tendríamos un mejor margen para saber si tenemos una buena salud en cuestión de nuestro peso. Y nada, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero de verdad que esto les haya aportado mucho. Hay que entender que pues no podemos ir por un solo método siempre. De ahí siempre hay que tener la mente más abierta y pensar que aunque estos métodos se utilizan ahora, pues después puede haber otros métodos que nos pueden ayudar a ser más específicos, que nos pueden ayudar pues a tener un mejor margen de cómo está nuestra salud. Bueno, la salud, la medicina, todo está avanzando de manera extraordinaria y pues constantemente hay actualizaciones en todo esto, así que pues es importante que no tengamos la mente cerrada y no digamos, es que el índice de masa corporal es lo que más te va a indicar que estás sano. Igual no se vale decir que el índice de masa libre de grasa es lo más indicado. Sí que es cierto que es una herramienta mejor que la del índice de masa corporal, pues tampoco hay que empezar a tener como inclinarnos mucho hacia un lado o así hasta el punto de condenar, ¿ok? Simplemente quiero entregarles una herramienta que yo utilizo, que me da pues un margen bastante bueno de cómo está mi salud. Y nada, pues nada, decirles que espero les haya gustado mucho este video. Si les gustó, si quieren que llegue a más personas, si quieren que esto aporten a otras personas así como les ha aportado a ustedes, pues déjenme su manita arriba y suscríbanse para seguir teniendo esta clase de contenido. Y nada, chicos, cuídense mucho.